Ejercicio 6. Simplifique las siguientes expresiones. A. Tangente de arcoseno de x. Para x entre -1 y 1. Bueno, entonces primero notemos que esto es una función compuesta que está mandando -1, 1 en menos pi medios, pi medios. Entonces recuerden que el rango de arcoseno es menos pi medios, que fue donde nos habíamos restringido en seno para que la función arcoseno o seno inverso estuviera bien definida. Entonces la función seno inverso está mandando de aquí a aquí, y la función tangente manda de menos pi medios a pi medios a todos los reales. Entonces encontremos, bueno, cómo podemos simplificar esta expresión utilizando identidades. Entonces aquí recordemos un par de identidades. La primera, tangente de teta es igual a seno de teta sobre coseno de teta. Y la segunda, coseno de teta es igual a la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de teta. Listo, entonces con esto tenemos que tangente de arcoseno de x es igual al seno. Entonces vean que aquí en vez de teta es arcoseno, entonces ponemos arcoseno de x y arcoseno de x aquí y aquí. Entonces recuerden que seno de arcoseno siempre es x, pero arcoseno de seno no siempre es x, dependiendo pues del valor de x. Entonces seno de arcoseno de x es x, y esto de aquí va a ser la raíz de 1 menos seno cuadrado. Recambiamos este coseno por este seno, 1 menos seno cuadrado raíz, y nuevamente aplicamos seno de arcoseno y esto nos queda x raíz cuadrada de 1 menos, entonces seno de arcoseno es x y esto al cuadrado. Entonces nos queda que tangente de arcoseno de x es x sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. B. Coseno cuadrado de tangente inversa de x. Entonces, similar al caso anterior, necesitamos aquí utilizar dos identidades. La primera es coseno cuadrado de teta igual a 1 sobre secante cuadrado de teta. Y la segunda, secante cuadrado de teta es igual a 1 más tangente cuadrado de teta. Entonces tenemos coseno cuadrado de arcotangente de x igual, entonces cambiamos coseno cuadrado por arcotangente, perdón, coseno cuadrado por esta identidad, coseno, perdón, aquí 1 sobre secante al cuadrado de ese argumento acá, arcotangente de x. Listo, entonces aquí teta era arcotangente de x, cambiamos aquí otra vez teta por arcotangente de x, y ahora utilizamos esta identidad, entonces esto queda 1 sobre 1 más tangente cuadrado de arcotangente de x. Entonces tangente de arcotangente es x, entonces esto es 1
sobre 1 más x al cuadrado. Ejercicio 7. Para las siguientes funciones verifique que es 1 a 1 en el dominio dado y haya su función inversa. Literal A, f de t igual a 3 seno de 2t menos pi menos 5 para t entre pi cuartos y 3 pi cuartos. Bueno, entonces primero notemos que esto se puede escribir como funciones, una composición de funciones. Digamos, la función a de x va a ser 2t menos pi, la función b de x va a ser, perdón, aquí t seno de t, y la función c de t va a ser 3t menos 5. Entonces vean que f de t se escribe como, primero aplicamos a t, después aplicamos b, a esto le sacamos el seno, que es lo que hay aquí, y finalmente a lo que nos dé le multiplicamos 3 y le restamos 5. Entonces se puede escribir como las funciones c compuesto b compuesto a de t. Listo, entonces vean que esto es pi cuartos a 3 pi cuartos. Se mete primero la función 2t menos pi. Entonces de aquí no es difícil ver que este intervalo lo va a mandar a menos pi medios, pi medios. Es decir, el rango de esta función a de t es menos pi medios, pi medios. Eso se puede observar en la gráfica. La recta 2t menos pi, la recta que pasa por 0 menos pi, cuando t vale 0 vale menos pi, y cuando t vale pi medios, esto vale 0. O sea que es la recta que pasa por esos dos puntos. Y van que el dominio va de pi cuartos, o sea por aquí, hasta 3 pi cuartos, o sea por acá. Entonces, vean que en pi cuartos esto da pi medios menos pi medios menos pi medios. Y en 3 pi cuartos, reemplazando acá, esto nos da 3 pi medios menos pi nos da pi medios. Entonces esta sería la función a de t. Está mandando este intervalo en este intervalo. Y la función b de t está mandando menos pi medios en menos 1, 1. Entonces vemos que la composición de funciones está bien definida en el sentido en que el rango de la primera función está mandando a un conjunto donde la segunda función está bien definida, en este caso b de t, que es seno de t, y aquí en este dominio esta función es inyectiva. Entonces sí vamos a poder definir la inversa, como vamos a ver enseguidita. Bueno, y la tercera función c de t, vean que es este polinomio de primer grado, no tiene ningún problema con el dominio, está definido en todos los reales. Entonces esto simplemente manda, digamos, a los reales, ¿cierto? Este es el codominio, no es exactamente el rango, pero el caso es que está bien definido. Bien, entonces probemos que la función es inyectiva. Recuerden que para probar que una función es inyectiva, ¿sí? Entonces f es inyectiva si dados a distintos de b en el dominio, entonces f de a es distinto de f de b, ¿cierto? O el contrarrecíproco, si f de a es igual a f de b, entonces a es igual a b. Listo. Entonces sean a y b en el dominio de f,
supongamos que f de a es igual a f de b. Entonces significa que cuando metemos a y a b en esta función, nos da lo mismo, 3 seno de 2t menos pi menos 5, perdón, aquí es a, estamos metiendo a, y aquí 3 seno de 2b menos pi menos 5. Listo, entonces aquí podemos simplificar, podemos sumar a ambos lados 5, ¿cierto? Entonces se nos va este 5 y después dividimos todo entre 3 o pasamos este 3 para acá y nos queda seno de 2a menos pi igual a seno de 2b menos pi. Entonces vean, de aquí podemos usar identidades trigonométricas. Nos queda seno de 2a coseno de pi menos coseno de 2a seno de pi igual a seno de 2b coseno de pi menos coseno de 2b seno de pi. Entonces vean que aquí seno de pi es 0, o sea que esto se va y aquí también se va. Entonces nos queda seno de 2a por coseno de pi igual a seno de 2b por coseno de pi. Entonces este coseno se puede ir con este coseno de pi y nos queda simplemente seno de 2a igual a coseno de 2b. Perdón, aquí es seno de 2b. Listo. Entonces recuerden que seno es una función periódica y seno de x es igual a seno de y, en este caso seno de 2a es igual a seno de b. Eso se cumple si y solo si 2a es igual a 2b más el periodo de la función, que en este caso es 2pi. Entonces recuerden que el periodo de seno es 2pi, entonces 2a es igual a 2b más pi, más 2pi. Pero recuerden que nosotros estamos definiendo esta función f de t en el intervalo pi cuartos 3 pi cuartos. Entonces vean que ese intervalo, si le metemos aquí cualquiera de estos dos números, 2a, 2b, a o b aquí en ese intervalo, al sumarle 2pi a cualquiera de ellos dos, se va a salir del intervalo. O sea que la única forma de que 2a más 2b, bueno, aquí sería por p, ¿cierto? 2a más 2b más p veces el periodo, ¿cierto? Por ejemplo, 2b más 4pi también cumple, o 2a igual a 2b más 8pi. La cosa es sumarle tantas veces el periodo como queramos. Bueno, el caso es que esto solo se cumple si p es 0. Luego 2a es igual a 2b. Bueno, y de aquí a es igual a b. Entonces vean que f de a igual a f de b, probamos que a era igual a b. Así, f es inyectiva. Bueno, esta fue una forma de probar que era inyectiva, pero hay una forma más fácil de probar que la función era inyectiva. Entonces para eso, primero notamos que, bueno, f igual a c compuesta b compuesta a está bien definida como compuesta, ¿cierto? Como vimos aquí arriba. Y lo segundo es notar que la compuesta de funciones inyectivas
es inyectiva. Bueno, entonces, ¿por qué esto nos va a ayudar más fácil a comprobar que la función f es inyectiva? Porque si partimos la función en composición de funciones más simples, entonces vemos que 2t menos pi, bueno, es una recta y claramente es inyectiva cuando la recta no es una constante. Entonces, comprobar que esta función es inyectiva es bastante sencillo. Ahora, seno de t es inyectiva en ese intervalo, menos pi medios y pi medios, porque aquí fue donde definimos la función seno inverso. Entonces, ya habíamos hablado de por qué seno era inyectiva en ese intervalo. Y finalmente 3t menos 5 es inyectiva aquí. También es fácil comprobar como la primera. Entonces, de esa forma podemos utilizar este hecho que compuesta de funciones inyectivas es inyectiva. Bueno, entonces antes de utilizar este hecho es bueno comprobarlo. Entonces probémoslo acá. Sean f, g funciones inyectivas. Listo, basta comprobarlo para dos funciones, ¿cierto? Porque después entonces tendríamos una tercera función, digamos h, y simplemente aplicaríamos el concepto, aplicaríamos aquí la idea para f compuesta g, que ya es una sola función, y h, que sería la otra función. ¿Listo? Entonces, probémoslo para estas dos funciones y ya tendríamos el resultado. Entonces, sean fg funciones inyectivas. Queremos probar que f compuesta g es inyectiva. Entonces, ¿qué queremos probar? Dados AB en el dominio de f compuesta g, entonces f compuesta g de A es distinta de f compuesta b, g de B. Bueno, aquí A distinto de B. Entonces, dados dos elementos distintos en el dominio de la compuesta, las imágenes van a ser distintas. Bueno, entonces empecemos. Entonces tenemos f compuesta g de A igual a f compuesta g de B. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que f de g de A es igual a f de g de B, pero f es función inyectiva. Listo, entonces g de A, g de B tienen que ser iguales. Listo, recuerden que f y g son funciones inyectivas. Luego g de A es igual a g de B, pero g también es función inyectiva. Luego A es igual a B. Entonces vean que partimos de acá y llegamos acá. Entonces utilizábamos el contrarrecíproco otra vez. Así, f compuesta g es inyectiva. Entonces de esta forma podemos probar fácilmente que f era una función inyectiva. Bueno, ya sabemos que f era inyectiva. Ahora debemos comprobar, bueno, ahora debemos buscar la inversa. Entonces escribimos t, no, escribamos y igual a 2 seno de 2x menos pi menos 5 y despejemos de aquí la x. Entonces pasamos el 5 para acá,
y más 5 y dividamos por 2 de una vez. Entonces nos queda seno de 2x menos pi igual a y más 5 sobre 2. Saquemos seno inverso a ambos lados. Entonces recuerden que como esto cae en menos pi medios, entonces seno inverso de seno de 2x menos pi da 2x menos pi. Entonces nos queda arcoseno de y más 5 medios igual a 2x menos pi. Sumamos pi. Igual 2x y finalmente dividimos entre 2, nos queda arcoseno y más 5 medios más pi, medio acá es igual a x. Entonces f inversa de t va a ser igual a un medio de arcoseno de t más 5 medios más pi medios. Listo. Entonces esta es la función que estábamos buscando. Vean a la izquierda la gráfica de la función f de t en azul y la inversa en color verde. B. G de s igual a 1 menos tangente de pi medios s. Entonces volvemos a reescribir esta función como compuesta de funciones. Entonces podemos definir a de s igual a pi medios s, b de s igual a tangente de s y c de s igual a 1 menos s. Entonces vean que g de s se puede escribir como c compuesta b compuesta a de s. Bueno, y apoyémonos un poco en la gráfica de la tangente. Recuerden que es más o menos así. Y aquí va pi, 2pi, bueno, y lo mismo se repite. Entonces vean que el dominio, bueno, me falta aquí el dominio de la función es para s entre 1 y 3. Entonces vean que abierto 1 y 3 con a lo manda a pi medios, 3 pi medios. Recuerden que esto es una recta dependiente pi medios. Entonces esto lo está mandando pi medios a 3 pi medios. Es decir, que lo está mandando aquí a este intervalo. Listo, aquí b de s con tangente está mandando pi medios, 3 pi medios, vean que lo está mandando a todos los reales. El rango de cada una de las ramas de tangente son todos los reales. Bueno, ya finalmente con CDS ya no tiene problema en el dominio, entonces manda todos los reales a todos los reales, aquí como codominio, que resulta también siendo el rango. Bueno, entonces, por lo que dijimos antes, vean que ADS es una función inyectiva, es fácil probar que esta función es inyectiva, tangente es inyectiva en esta rama. Recuerden que el periodo de tangente es pi. Listo, y aquí el tamaño del intervalo es pi. Entonces no hay forma pues de tener dos números en el eje x que den el mismo valor en tangente de esta misma rama. Entonces tangente también resulta inyectiva y CDS es también inyectiva. Se puede comprobar fácil también para C. Entonces F compuesta, perdón, G
igual a C compuesta B compuesta C, está bien definida. Como compuesta, C, B, A son inyectivas. Luego, la composición de ellas, o sea G, es inyectiva. Listo, entonces ahora podemos buscar la inversa de esta función. Entonces escribamos S, ahora escribamos Y igual a 1 menos tangente de pi medios X. Entonces vamos a despejar de acá X. Entonces pasemos esta tangente para acá y esta Y para acá. Nos queda tangente de pi medios X igual a 1 menos Y. Ok, ahora tomamos la tangente inversa. Pero aquí tenemos que tener cuidado, porque recuerden que esto de acá adentro va a pi medios 3 pi medios. Entonces aquí una nota. Entonces arco tangente de teta es igual a teta si teta está entre menos pi medios y pi medios. Sí, pero recuerden que aquí metemos 1 y 3 y eso está yendo a pi medios 3 pi medios, entonces teta estaría entre pi medios y 3 pi medios. Entonces no podemos decir que esto es simplemente pi medios X. Entonces tomemos aquí la tangente inversa, tangente de pi medios X igual a la tangente inversa de 1 menos Y. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces lo que tenemos que hacer es sumar un periodo a este valor de acá. Entonces nos quedaría, este lado de acá nos quedaría pi medios X menos pi igual, y aquí nos quedaría tangente inversa de 1 menos Y. Listo, entonces muy importante este hecho de aquí. Aquí restamos este periodo porque recuerden que está aquí, estamos en esta rama. Entonces queremos quedar con tangente de teta de pi medios X, entonces queremos como desplazarnos a esta rama. Entonces eso es lo que tenemos que hacer cada vez que estemos en otra rama de tangente, restar tantas veces pi como sea necesario para volver a esta rama en donde ya se aplica la propiedad. Listo, y acá ya podemos despejar X, sumamos pi acá, tangente inversa de 1 menos Y más pi, y multiplicamos por 2 sobre pi. Entonces, finalmente G inversa de S es igual a 2 sobre pi arco tangente de 1 menos Y más pi. C. H de x igual a exponencial de menos x coseno de x. Entonces tenemos una función definida a tramos. X menor o igual que 0 y x entre 0 y pi. Bueno, entonces comprobemos que esta función es inyectiva, entonces tenemos que probar que cada una es inyectiva.
en su propio dominio, y además tenemos que probar que también no hay un valor tal que e a la menos x sea igual a coseno de x. Entonces tenemos que e a la menos x es inyectiva. Entonces recuerden que si e a la menos x es igual a e a la menos y, entonces menos x es igual a menos y, entonces x es igual a y. Entonces aquí se prueba que esta función es inyectiva. Coseno de x es inyectiva en 0pi. Recuerden que es en 0pi en donde definimos, restringimos a coseno para poder definir el coseno inverso. Entonces, como aquí se puede definir el coseno inverso, para que ese sea el rango de coseno inverso, entonces ya sabemos que esta función es inyectiva en 0pi. Bueno, pero aquí necesitamos aquí solo abierto. Bueno, es inyectiva aquí en 0pi. En particular, en 0pi, abierto en 0. Listo. Entonces, el rango de coseno de x es igual a menos 1, 1, pero vean que no incluye el 0, entonces, bueno, menos 1, abierto en 1, recuerden que la gráfica es así, entonces va a incluir este valor, pero este valor no. Entonces, e a la menos x no puede tomar ningún valor en este intervalo, pero como x es menor o igual que 0 acá en la exponencial de menos x, entonces la exponencial de menos x es mayor o igual que 1. Listo. Que tomen aquí, por ejemplo, la exponencial, o primero multipliquemos por menos 1, nos queda entonces, si x es menor o igual que 0, menos x es mayor o igual que 0, tomamos la exponencial acá, exponencial de menos x, exponencial de 0 es igual a 1. Entonces e a la menos x es mayor o igual que 1. Entonces vean que va a conectar hasta acá la curva, va a conectar bien y va a llenar el puntico y no va a tomar ningún valor menor a 1. Luego h es inyectiva. Listo. Entonces para la inversa, entonces la inversa de cada una de ellas, empecemos con la inversa de coseno de x. Entonces recuerden que coseno de x es inyectiva en 0pi, en particular en 0 abierto pi. Entonces la inversa está bien definida, el coseno de x, y no va a tomar el 1, ¿cierto? Entonces con x entre menos 1, 1, aquí estricto. Y la inversa de e a la menos x, entonces recuerden que hacemos y igual a e a la menos x, tomamos el logaritmo natural, entonces nos queda acá que la inversa es x igual a menos logaritmo natural de y, o sea que la inversa sería menos el logaritmo natural de x. Listo. Y el dominio, para este caso, entonces estamos tomando valores mayores o iguales que 1. Entonces x es mayor o igual que 1. Entonces podemos definir h inverso como de menos 1 a 1 con arco coseno y de 1 hacia infinito
Entonces para x mayor o igual que 1 como menos logaritmo natural de x. Y aquí a la izquierda podemos ver la gráfica de esta función.